Ella es Aylin. Tenía tan solo 17 años y se convirtió en la víctima número 12 en lo que va del año de la violencia machista. Fue estrangulada y tirada en un descampado cerca de nuestro hogar 3. Karina está con la crónica de lo que ocurrió con esta joven, lamentablemente dejando un niño de tan solo 1 año y medio de vida y, por supuesto, consternación entre sus familiares y entre quienes conocían a esta joven. Y cuánto dolor nos provoca, Silvia, porque hace una semana atrás tan solo estábamos cronicando también otro femicidio de otra chica muy jovencita ocurrido en Barrio Suárez. Ahora lo que nos convoca es el caso de Aylin. Aylin desapareció el viernes a las 7 de la tarde. Su cuerpo fue encontrado, como bien lo planteabas vos, en un descampado de Barrio Nuestro Hogar 3. Tenía una beba de 1 año y 11 meses. Ella era la mayor de 7 hermanos. Su mamá había venido con su padrastro desde Bolivia hacía aproximadamente 12 años aquí a la Argentina para buscar un futuro mejor, pero lamentablemente esta chica encontró la muerte este fin de semana. Está detenido el padrastro. En principio, él es quien crió a esta chica y ahora también la justicia investiga, Silvia, un hecho escabroso y tremendamente doloroso también para esta joven víctima porque este hombre sería el padre de su hija. Así que son todos detalles muy difíciles de narrar, muy difíciles de explicar también. La mamá se había ido de la casa hace aproximadamente 3 meses y ella había quedado con este hombre. El hombre, en represalias, cuentan los vecinos, algunos que se han acercado a nuestro móvil, que le dijo a la misma mujer, a la mamá de Aylin, que iba a tomar una determinación drástica y esto ocurrió hace escasas horas. Él se llama Zenón Jiménez, tiene 36 años, está detenido y confesó el hecho. Hablamos con la fiscal que interviene en este caso, Bettina Croppi, que esto nos decía. Lo que sí puedo confirmar que el día sábado a las 10 de la mañana en un descampado en Barrio de Nuestro Hogar 3 fue encontrado el cuerpo sin vida de Aylin. Aylin tiene Jiménez Condori, es su apellido. Tenía 17 años y se realizaron las primeras medidas investigativas el mismo día sábado y como fruto de esas medidas el sábado, en las últimas horas del sábado, fue detenido quien figura como padre legal de Aylin, una persona de 36 años de edad, llamado Zenón Jiménez, que resulta ser en este momento imputado de homicidio calificado por el vínculo. En este momento, homicidio calificado por el vínculo. No obstante eso, hay una fuertísima sospecha de una situación de violencia de género previa en ese domicilio, puntualmente en perjuicio de Aylin y quizás también en perjuicio de la mamá de Aylin, que haría que cambie la calificación legal y sea doblemente calificado por el vínculo, si es que eso se acredita, ese vínculo se acredita, y por la violencia de género. ¿Había denuncias previas de violencia, doctora? No, de ninguno de los integrantes del grupo familiar. Este hombre vivía con la madre desde hacía mucho tiempo, o sea, era una familia constituida, digamos. Sí, él había conformado una pareja con la mamá de Aylin hace muchos años atrás, yo no sé exactamente cuántos, pero seguramente 10, 12 años, y con esta persona tenía 6 hijos en común y Aylin. ¿Él confiesa haberla matado a Aylin? En una llamada telefónica que hace luego de estar detenido, haciendo uso de esta llamada telefónica que tiene quien es recientemente detenido para avisar a su familia, él se comunica con su hijo y su hijo le pasa el teléfono, él pide hablar con la mamá, y se comunica directamente con la mamá de Aylin y en la llamada telefónica sí le confiesa haber sido el autor del hecho. ¿Confiesa las causas? No, solo le pide perdón y dice que él fue el autor. La mamá se había ido de la casa hace algunos meses por la situación de violencia que vivía. En este momento lo único que tenemos es la declaración testimonial de ella. No tenemos más prueba que acredite todo lo que pasó antes de esta situación. Ella manifiesta que sí, que hace alrededor de 2 o 3 meses que se había ido del domicilio por situaciones de violencia
física y verbal por parte de quien ahora está detenido, y que se había ido a vivir a otro domicilio, no obstante habían quedado los hijos en ese domicilio. Bueno, muchas veces, Karina, hablamos del miedo que paraliza, ¿no? Y fue lo que pasó con Carmen, la mamá de Aylin, que cayó porque tenía miedo a lo que pudiera pasar. Pero detrás de la muerte de Aylin se conocen detalles realmente escabrosos de una vida tortuosa que llevaba toda esa familia, pero principalmente esta joven de 17 años, que era la hermana mayor de todos allí y que tuvo que pasar por esta situación de violencia y de abusos, ¿no? Es así, lo decíamos anteriormente, una situación familiar muy difícil es lo que investiga ahora la justicia, si realmente este hombre que termina matando a Aylin era el padre biológico de su pequeña hija, y aquí todo el mundo lo dice, los vecinos, quienes conocen a esta familia, lo confirman, pero por supuesto que esto está en el plano de las investigaciones en este terrible caso. Aylin es la víctima número 16 de femicidios aquí en la provincia de Córdoba, y realmente nos duele tener que relatar otro caso más, Silvia, de asesinato de una joven mujer. 17 años tenía Aylin, a los 15 años fue mamá, y estamos tratando de buscarle alguna respuesta a esto, que no la tiene, por supuesto, porque le preguntábamos a la fiscal, hay casos en los que las mujeres pueden denunciar que tienen botón antipánico, como el que relatábamos la semana pasada, y lo mismo mueren. En este caso no hubo una denuncia previa, pero ella vivía en un contexto de violencia dentro de su entorno familiar muy difícil. Vamos a preguntarle a Betiana de la organización Mumalá. Seguimos relatando cada vez más víctimas de la violencia machista, y esto parece una espiral que no tiene fin. Tal cual, y es terrible, y esta vez nos toca muy cerca. La verdad que la mamá de Aylin es una compañera nuestra, coordinadora de Barrios de Pie. Bueno, es un barrio sumamente humilde, con muchas carencias, y ella ya desde hace algún tiempo había puesto una copa de leche en su casa. Nosotros habíamos iniciado un proceso y un trabajo para que ella saliera de esa situación de violencia, que en realidad solamente teníamos noticias de que había sido ella únicamente víctima de violencia, ¿no? Que este hombre nunca había sido violento con sus progenitores, ni con sus hijos, ni biológicos, ni con sus hijos de cuidado. Y lo cierto es que, bueno, habíamos logrado hace 2 meses, ella había abandonado el hogar, había roto ese círculo terrible de violencia de género, y bueno, lamentablemente, el sábado a la mañana comenzamos a buscarla a Aylin. Al poquito tiempo, bueno, iniciamos todos los posteos por redes que siempre hacemos, que siempre les pedimos a los periodistas que nos ayuden. Al poco tiempo que estábamos iniciando la denuncia por la desaparición de Aylin, bueno, la gente de homicidio se contacta a través de, nos contacta, y porque ya teníamos las primeras hipótesis, y bueno, esto como la situación más terrible y más grave, pero con mucho dolor, pero a su vez con mucha impotencia, porque por si hacemos un recorrido entre las 12 historias de estas cordobesas que fueron asesinados, vamos a encontrar siempre puntos en común, ¿no? Las últimas 3 particularmente muy jóvenes, ¿no? Sí, en líneas generales siempre son muy jóvenes. En líneas generales la gran mayoría es menor de 40 años. En líneas generales el 90% de los casos es por pareja, expareja o del círculo íntimo o conocido, ¿no? En este caso, Carmen desconocía que su expareja podría haber violado a su hija. Ella lo que sostenía es que sí lo desconocía, y de hecho el sábado a la noche, en el momento de la confesión de su padrastro, en ese momento, digamos, es como que se abrió toda esta alternativa que
que por supuesto, ahora es como que todos empezamos a creer que entendemos un poco cómo era la historia, que veíamos algo en el barrio y demás, y no pudimos, pero bueno, es parte también de un contexto de violencia. Digamos, las mujeres cuando estamos en una situación de violencia, también estamos inhabilitadas a hablar, a decir, a ver, ¿no? Porque en este caso, de acuerdo a lo que nos dice la fiscal, no había una denuncia previa. No, así es. La única denuncia previa que existía es una denuncia por violencia. Esto lo hemos chequeado con la Fiscalía, ¿no? La única violencia que existía es una denuncia por violencia de género de Carmen hacia su expareja hace 5 años, que eso ocasionó que él se fuera temporalmente de la casa, pero que después volviera. Esa es la única que tenemos vigente, ¿no? Entonces, digo, bueno, tenemos que trabajar porque el problema es que estas historias se repiten, ¿no? En este caso, creemos que vamos a llegar a tener justicia muy rápidamente. Esto es un femicidio, está muy claro, digo, tenemos que dilucidar este otro delito, de si es un abuso o no. Ahora, el problema es que estos casos se siguen repitiendo, entonces no es justicia, justicia es que no se vuelva a repetir. Entonces, ¿cómo logramos que los gobiernos y los estados adopten políticas públicas integrales justamente para hacer un cambio cultural? Porque lo cierto es que no es un solo varón, no es un solo monstruo, no es un solo asesino, digamos, sino que las historias se repiten. Tenemos una sociedad profundamente machista y patriarcal que gesta varones que se creen dueños de las vidas de las mujeres, ¿no? Y que lamentablemente nos somete a las mujeres a relaciones y a vínculos violentos de las cuales nos cuesta muchísimo salir. Muchísimas gracias. ¿Qué más decir, Silvia? Estar aquí con la familia, con el dolor que se vive aquí en este momento. Afortunadamente tiene la compañía de distintas organizaciones del propio barrio que está aquí dándole el último adiós a esta joven mujer, otra víctima de la violencia machista. Sí, Karina, nos quedamos con las palabras de Betiana, ¿no? La historia se repite y lo peor que nos puede pasar es que esto se naturalice, porque si no van a seguir habiendo cada vez más femicidios y esto es lo que se tiene que parar en nuestro país. Gracias, Karina. Continuamos.